Ella dijo, no más intimidad, no importa. Así que respondí, tus facturas tampoco importan ahora. Uno pensaría que el sonido de una factura de tarjeta de crédito no haría eco, pero en una cocina como la nuestra, hasta los papeles sonaban como truenos. Lancé el estado de cuenta sobre la encimera de mármol, viéndolo deslizarse como una daga por la superficie hasta detenerse a centímetros de su espresso. Megan ni siquiera se inmutó. 4.000 en el Peninsula Resort. Vuelos en primera clase a Cancún. Un colgante de diamantes de Cartier enumeré, con la voz firme, demasiado firme. Dime, Meg, ¿tu viaje de chicas de repente incluyó servicio a la habitación para dos? Apenas levantó la vista. El pelo rubio aún húmedo del gimnasio, las pestañas impecables parpadeando lentamente, como si no acabara de ser acorralada. No habrá resorts, ni intimidad, dijo, bebiendo su espresso con una especie de calma cruel. Lo acordamos, ¿recuerdas? Cuentas separadas, dormitorios separados. Solo que no mencionamos calendarios separados. Apreté la mandíbula. La cocina estaba bañada en una fría luz blanca que rebotaba en el acero inoxidable. Cada superficie pulida como la portada de una revista de diseño. Éramos la imagen del éxito hasta que abríamos la boca. Yo pagué ese viaje, dije, la voz más aguda ahora. Y los 3 últimos, con una tarjeta a mi nombre. Entonces Cancela respondió, su tono un veneno cubierto de azúcar. O tal vez necesitas sentirte útil. Esa era su nueva táctica. Herir profundamente sin levantar la voz. Una guerra silenciosa librada a través de medias sonrisas y alertas de sobregiro. Pero esta noche, no iba a esquivar más. A partir de ahora, pagas lo tuyo, dije, inclinándome sobre la encimera. No más viajes gratis con mi tarjeta. ¿Quieres lujos? Busca a otro que financie tus mentiras. Por un momento, sus labios se crisparon. No de ira, sino de diversión. Como si yo fuera un niño haciendo un berrinche con un crayón. Te arrepentirás de esto, dijo, levantándose lentamente, recogiendo su teléfono como si fuera un trofeo. Siempre te pones emocional cuando estás perdiendo el control. Pero esa era la cuestión. Esto no era emoción. Era estrategia. Salió, sus tacones resonando por el pasillo como signos de puntuación. Me quedé en el silencio que dejó atrás, mirando el espresso intacto y el recibo manchado de un spa que nunca había visitado. Nuestra vida estaba construida sobre acuerdos silenciosos, apariencias, cenas de lujo con risas falsas, fotos de Instagram a juego que enmascaraban meses de creciente distancia. Pero esto ya no era distancia. Era guerra. Déjenme decirles quién era yo antes de que todo esto comenzara. Mi nombre es Jared, 38 años, socio principal de una firma de asesoría financiera en el centro. Vestía trajes a medida, conducía un Audi negro medianoche, estrechaba la mano de personas que medían el éxito en relojes de pulsera y vistas desde azoteas. Megan fue una vez la mejor parte de mi vida, encantadora, aguda, hermosa de una manera que hacía girar cabezas en cada gala benéfica. Nos conocimos en una recaudación de fondos, nos besamos en el balcón de un hotel y nos casamos en un año. No éramos perfectos, pero estábamos pulidos. Hasta hace poco. Hasta que mis instintos empezaron a guardar recibos. Ahora, vivo en un apartamento que se siente más como el vestíbulo de un hotel, limpio, brillante e impersonal. Llego a casa sobre las 7, me sirvo 2 dedos de bourbon y finjo leer los titulares de las noticias mientras me pregunto a qué hora volverá ella de yoga. Pero esta noche, esa farsa terminó. Ya no la perseguía. Estaba registrando. Porque algo había cambiado y Megan aún no se había dado cuenta. Y esa era mi ventaja. Quédense conmigo. Esta historia apenas está comenzando. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina actuando como si nada hubiera pasado. Megan tarareaba descalza, trazando círculos en la pantalla de su teléfono mientras una licuadora zumbaba de fondo. Una bata rosa pálido, del mismo tono que llevaba cuando visitamos este apartamento por primera vez, y dijo, imagina despertar con esta vista todos los días. Ahora apenas se daba cuenta. Me apoyé en la encimera, observándola verter su desayuno en una de esas altas botellas de vidrio que solo usaba cuando quería parecer disciplinada. ¿Planeando otro viaje?, pregunté, tan casual como siempre. Hizo una pausa.
Una fracción de segundo, lo suficiente para decirme que había acertado. No dijo. Solo un brunch con las chicas. ¿Las mismas chicas de la última vez? No levantó la vista. Obviamente. La próxima vez que vayas, dije, caminando para tomar una taza de café, déjame ir. Reservaré una villa privada. Mejoraré la estancia para todas. Lo convertiré en una verdadera escapada. Eso la detuvo en seco. Se giró, con la botella en la mano. Por primera vez, vi algo nuevo en sus ojos. No ira, no desdén, algo más primitivo. ¿Miedo? Fue sutil, como el parpadeo de una fracción de segundo en el ojo de un jugador de póker antes de que el farol se derrumbe. Qué amable, dijo, la voz demasiado ligera. Pero estos son fines de semana solo de chicas. ¿Sabes? Sonreí. Solo estaré allí para pagar. Puedes fingir que soy invisible. Forzó una risa, pero su agarre en la botella se había tensado. Ese no es realmente el ambiente. Qué curioso, dije, bebiendo mi café, porque el ambiente últimamente parece más de secretismo y batas de spa. Parpadeó una sola vez. Luego, así como así, se recuperó, deslizándose en esa familiar coquetería que solía encantarme y que ahora solo servía para confirmar todo lo que temía. ¿Estás celoso?, ronroneó, acercándose. Es algo excitante. Estoy curioso, la corregí. Hay una diferencia. Pasó un dedo por mi clavícula. ¿Curioso por qué? Por cómo 5 chicas acumulan una cuenta de servicio a la habitación para 2, dije, retrocediendo, dejando que su dedo cayera. A menos que una de ellas coma por 3. Su sonrisa no se rompió, pero la luz detrás de ella parpadeó. Ya es suficiente, dijo, el tono ahora agudo. Estás actuando como un loco por nada. No respondí. Solo la miré fijamente, en silencio, indescifrable. Y el silencio, he aprendido, es mucho más aterrador que los gritos. Dio un paso atrás, sacudiendo un polvo imaginario de su bata como si necesitara algo que controlar. No tengo tiempo para esto. Claro, dije. Llegarás tarde a tu brunch. Mientras salía de la cocina, su teléfono vibró. Alcancé a ver el nombre, Val. No reconocí el emoji. La puerta hizo clic detrás de ella. El pasillo se tragó su perfume, y yo me quedé allí, en el resplandor de esa cocina impecable, dejando que el silencio llenara cada espacio vacío que dejó atrás. Pensó que podría salir del paso coqueteando. Que la bata adecuada y la sonrisa adecuada desharían el daño. Pero lo que no se daba cuenta era que esto ya no era sospecha. Era confirmación. Y su pánico, eso era solo el comienzo. Porque ahora sabía lo que estaba buscando. Y la próxima vez que se fuera, estaría preparado. Se fue de nuevo ese jueves. La misma historia. Val necesita ánimos. Viaje de chicas. Solo el fin de semana. La misma maleta, la misma nube de perfume, el mismo beso de despedida que apenas rozó mi piel. Asentí, no dije nada, solo sostuve la puerta y la vi entrar en el ascensor con la suavidad de alguien que creía que todavía tenía el control. Lo que no sabía era que 20 minutos después, yo estaba en el armario, arrodillado junto a la cámara oculta que había instalado detrás de mi viejo zapatero. Era diminuta, se activaba con el movimiento, sin sonido, solo vídeo. Megan nunca se dio cuenta. Ni siquiera había limpiado el polvo aquí. El armario se había convertido en mi centro de mando, mi verificación de la realidad. Un lugar que olía a cedro y engaño. Me senté en el sofá esa noche, un vaso de bourbon en una mano, el portátil abierto en la otra, y el silencio presionando desde todos los lados. La grabación no era larga, 2 minutos. Pero lo decía todo. No se fue sola. Un hombre que nunca había visto antes, alto, delgado, camisa negra de botones, mocasines caros, entró después de que ella gritara, «Espera, olvidé mi pintalabios». La cámara la captó guiándolo por el dormitorio como si fuera su segunda vez allí. Lo vi 2 veces. Luego cerré el portátil y me serví otra copa. El apartamento ya no se sentía como un hogar. Se sentía como una prueba. Pasé los 2 días siguientes construyendo mi propia versión de la verdad. Fría, meticulosa, condenatoria.
Cada pin de GPS de su coche rastreado a través de la aplicación a la que olvidó que todavía tenía acceso. Cada transacción de nuestras cuentas compartidas. Cargos de spa en Malibú. Un brunch doble en Santa Bárbara. Entradas para 2 en un tour privado por un viñedo. Las matemáticas no mentían. Su historia decía 5 chicas. El recibo decía 2. Y mi pecho. No decía nada. Solo un dolor sordo e incesante, como un fuego que se consume lentamente. Me senté en la sala de estar a medianoche del sábado, con los pies sobre nuestra alfombra carísima, bebiendo whisky mientras mi hoja de cálculo se llenaba. Ubicación, hora, cargo, mentira. La cronología se estaba formando como la escena de un crimen. Excepto que esto no era la muerte del amor. Era el nacimiento de la verdad. ¿Alguna vez te has sentido cambiar en tiempo real? Como si una vieja versión de ti estuviera sentada en un rincón viendo a la nueva versión afilarse en algo más frío, más silencioso, más inteligente. Eso fue lo que pasó esa noche. Ya no era Jared el marido. Era Jared el estratega. Y cada mentira que ella pensaba que nunca descubriría se alineaba como fichas de dominó. No estaba enfadado. No exactamente. Lo que sentía era más profundo que eso. Era resolución. Porque ahora tenía pruebas. Y la próxima vez que sonriera y dijera que solo eran las chicas, yo también sonreiría. Y seguiría observando. El domingo por la tarde, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Ciertamente no a alguien que llamara en lugar de deslizarse por el vestíbulo como si perteneciera allí. Así que cuando abrí la puerta y la vi allí, con un suave cardigan y vaqueros, sosteniendo una bolsa de la compra que claramente no planeaba comer, hice una pausa. Mía. Esbozó una tímida media sonrisa. Hola, Jared. Mía era una de las viejas amigas de Megan. ¿La tranquila? La que siempre parecía ligeramente incómoda en nuestros ruidosos círculos empapados de champán. Mientras Megan y las demás hablaban unas por encima de las otras, Mía solía recoger platos y escuchar. Siempre me gustó eso de ella. Su presencia se sentía menos como una actuación y más como una persona. Estaba por la zona, dijo rápidamente. Y necesitaba decirte algo. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado sin decir una palabra. El apartamento se veía diferente en su presencia. Menos como un museo, más como una habitación esperando que se dijera la verdad en su interior. Se sentó en el borde del sofá de cuero, sus manos retorciéndose en su regazo como si temiera que la traicionaran. Sé que esto es raro, dijo, sus ojos desviándose hacia la botella de whisky en la mesa auxiliar. Pero me he estado sintiendo mal por algo. No dije nada, solo me apoyé en la encimera y esperé. Megan se cree invencible, susurró Mía, con la voz temblorosa. Y durante un tiempo, todas le seguimos el juego. Pero ya no puedo más. Mi estómago se contrajo, pero mantuve mi rostro inexpresivo. Comparte cosas en nuestro chat grupal, continuó. Capturas de pantalla, fotos de sus viajes. De él, de ellos. Sus ojos se encontraron con los míos. No quiero ser parte de esto. No sabía hasta dónde había llegado hasta la semana pasada. Asentí lentamente. Cuéntame. Mía respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar a un agua sin fondo. Ha estado con él durante meses. Se llama Colton. Creo que está en el sector inmobiliario o algo turbio. Él paga parte, pero ella se jacta de lo fácil que es cargarte el resto a ti. Envió una foto el fin de semana pasado, él con tu albornoz, riendo. La habitación se quedó en silencio. Pero dentro de mí, algo se resquebrajó. No roto, liberado. Guardé algunos de los mensajes, añadió Mía, buscando en su teléfono, por si acaso. Me lo entregó. Y ahí estaba. Jared cree que estoy con Val. Mientras tanto, Colton acaba de pedir servicio a la habitación con mi tarjeta. Jajaja. Todavía dobla mi ropa como un marido. Tan obediente. Le dije que necesitaba un fin de semana para reflexionar, y luego reservé la suite con jacuzzi. Me desplacé hasta que no pude más. Ya no había más conjeturas. No más dudas. Esto no era solo engaño.
Era burla. Mia se levantó lentamente. Lo siento, Jared. No sé qué significa esto para ti. Pero no podía seguir callada. La miré a los ojos. Gracias por no fingir. Asintió, sus labios apretados en una línea tensa. No te lo merecías. Y luego se fue, dejando el apartamento más silencioso de lo que había estado en días. Me quedé en medio de la sala de estar, sosteniendo sus capturas de pantalla como si fueran una llave, una cerilla, un veredicto. Ella se creía inteligente, cuidadosa, intocable. Pero ahora. Ahora tenía testigos. Ahora tenía recibos. Ahora tenía a Mia. Y por primera vez en meses, no me sentí loco. Me sentí preparado. Mia volvió al día siguiente. No llamó. Solo volvió a tocar. Esta vez con café en la mano y una mirada cautelosa en los ojos, como si no quisiera sobrepasarse, pero tampoco pudiera marcharse. Dijiste que no tenías a nadie más que te ayudara, dijo en voz baja, entregándome la bebida. Y pensé que no deberías pasar por esto solo. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba que alguien dijera eso hasta que ella lo hizo. Así que la dejé entrar de nuevo. Esa semana, nos convertimos en algo inesperado, un equipo. Pasamos las tardes revisando capturas de pantalla y registros bancarios, construyendo una línea de tiempo que Megan nunca pensó que existiría. Mia trajo fotos del chat grupal, fechas, notas. Yo registré transacciones, filtré metadatos, emparejé historias con ubicaciones. Era un trabajo clínico, frío y calculado, pero de vez en cuando algo rompía la superficie. Ella solía ser diferente, dijo Mia una vez, mirando un recibo de hotel que Megan había etiquetado como fin de semana de meditación. ¿Diferente cómo? Menos cruel, susurró. Antes de lo de ser influencer, antes de las sonrisas falsas y las afirmaciones seleccionadas. Asentí, observando su rostro de cerca. Solía importarle lo que la gente pensara. Ahora simplemente asume que es la persona más inteligente en cada habitación. Había tristeza en su voz. No envidia, no rencor, solo el silencioso duelo de alguien que ve a una amiga mutar en una extraña. Trabajamos en largos tramos de silencio, rotos solo por el café, breves paseos para despejar la cabeza y, una vez, una discusión de 2 horas sobre cómo la gente confunde el amor con la obligación. Creo que el amor verdadero es paciente, dijo mientras estábamos sentados en el balcón con vistas al horizonte. Pero no el tipo de paciencia en la que dejas que alguien te pisotee. El tipo en el que esperas la verdad, la alineación. La mayoría de la gente no espera tanto, dije. Se conforman con la versión de alguien en la que quieren creer. Me miró entonces, con una mirada más aguda de lo que había estado todo el día. ¿Tú lo hiciste? Respiré hondo. Sí. Creo que me enamoré de la versión de Megan que vi en una conversación de 5 minutos. Ignoré los silencios que siguieron. Mia no respondió al principio. Simplemente abrazó sus rodillas y se apoyó en la barandilla del balcón. Casi me caso con un tipo así una vez, dijo en voz baja. Llevaba buenos zapatos, hablaba de arquitectura como si fuera poesía, pero en el fondo solo se iluminaba cuando hablaba de sí mismo. ¿Qué pasó? Le dije que no a última hora. Todos pensaron que estaba loca. Yo también lo pensé, hasta que dejé de pensarlo. Había algo en su voz que se quedó conmigo, firme, arraigada, como si hubiera sobrevivido a tormentas en silencio y hubiera salido adelante sosteniendo su propia mano cuando nadie más le ofreció una. El aire entre nosotros cambió. No románticamente, todavía no. Solo confianza humana, tácita pero comprendida. El apartamento, una vez una prisión brillante, se había convertido en nuestro cuartel general, nuestra casa segura. Hubo noches en las que olvidamos revisar nuestros teléfonos, perdidos en conversaciones sobre música, viajes, la extraña culpa de sobrevivir a una traición emocional. Ella no estaba allí para salvarme, y yo no estaba allí para impresionarla. Pero de alguna manera, entre hojas de cálculo forenses y miradas robadas, ambos estábamos siendo restaurados. No porque nos estuviéramos precipitando hacia algo nuevo, sino porque finalmente estábamos siendo vistos. Y a medida que las pruebas se acumulaban, a medida que la fachada digital de Megan continuaba desmoronándose, también lo hacía la parte de mí que pensaba que siempre estaría solo en esto. Resulta que no lo estaba.
Ya no. Al final de esa semana, Megan hizo una videollamada desde una cabaña junto a la piscina en Palm Springs. Gafas de sol de gran tamaño, cóctel en mano, el pelo arreglado como si protagonizara un anuncio de lujo que nadie había pedido. Ojalá estuvieras aquí, dijo, haciendo un puchero a la cámara. Le di una suave sonrisa. La próxima vez. Ella rió. Oh, Jared, no sobrevivirías 20 minutos con las chicas. Necesitas hojas de cálculo y restaurantes tranquilos. No se equivocaba, pero no sabía que mientras yo asentía, mi portátil estaba abierto justo fuera de la pantalla. Los papeles del divorcio a medio llenar, un borrador de correo electrónico a un abogado llamado Klein, que se especializaba en protección de activos. Estoy orgulloso de ti, dije suavemente. Siempre has necesitado tiempo para ti. Su sonrisa se suavizó como si pensara que había ganado, como si yo todavía estuviera atado a la versión de ella con la que me había casado. Pero esa versión ya no existía. Cuando terminó la llamada, no me senté en silencio como solía hacer. Me levanté, cerré el portátil y entré en el despacho. La habitación que ella solía llamar fría y demasiado minimalista porque no tenía cojines ni velas perfumadas. Ahora era mi sala de guerra. La pared detrás del escritorio estaba cubierta con una línea de tiempo, alfileres de colores, hilos, carpetas. Mia me había ayudado a crearla. Cada publicación de Megan en línea, cuidadosamente cotejada con registros de transacciones, datos de GPS y capturas de pantalla de chats. Me senté, abrí un portal de banca privada y comencé a redirigir activos. Lenta, metódicamente, cerré nuestros ahorros conjuntos, congelé su acceso al fondo fiduciario que nunca usamos, establecí nuevas contraseñas en todo. No fue dramático. Fue quirúrgico. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de control. Y por primera vez en meses, lo tenía. Mia pasó más tarde esa noche. No dijo mucho, solo colocó una nueva impresión del último reel de Instagram de Megan sobre la mesa. Champán, batas a juego, el hashtag sanando alta vibra. Etiquetó el resort de nuevo, dijo Mia, cruzando los brazos. Eché un vistazo a la leyenda. Agradecida por las chicas que me ven, me aman y nunca juzgan este fin de semana. Todo lo que necesitaba. Debajo había un comentario de Val: estás radiante, cariño. Coulton es bueno para tu alma. También imprimí eso para el archivo. ¿Estás bien?, preguntó Mia en voz baja, sentándose en el sofá. Asentí. Creo que he dejado de esperar algo humano de ella. Mia no respondió. Solo miró por la ventana hacia el horizonte. No tienes que volverte insensible para sobrevivir a esto. No soy insensible, dije. Soy preciso. Hubo una larga pausa, una extraña comodidad en ella. Se quedó hasta tarde esa noche, ayudándome a organizar los últimos preparativos legales, recordatorios para copias de seguridad digitales, contraseñas para la unidad encriptada. En un momento, simplemente nos quedamos sentados allí, 2 cafés entre nosotros, escuchando una lista de reproducción de jazz y sonidos de lluvia que ninguno de los dos recordaba haber puesto. No había tensión romántica, solo la gravedad de 2 personas que habían visto demasiado y dicho muy poco, y eso era suficiente. Cuando finalmente se levantó para irse, se giró en la puerta. Lo estás haciendo bien, Jared. Solo no pierdas la parte de ti que solía reír. No la he perdido, dije. Solo la estoy guardando para algo real. La puerta se cerró detrás de ella. Y el apartamento volvió a sumirse en el silencio. No de duelo, no de anhelo, solo la calma final antes de algo inevitable. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba, pero yo sí. Porque ahora todo estaba en su lugar. Al final de ese mes, Megan había publicado más de 20 fotos en 3 plataformas diferentes. Allí estaba, encaramada al borde de piscinas infinitas, bebiendo de copas de gran tamaño con rodajas de cítricos que combinaban con sus uñas. Sus piernas estiradas bajo toallas bordadas con los logotipos del resort. Su rostro inclinado justo así, las gafas de sol en ángulo para reflejar cielos sin nubes. Cada imagen iba acompañada de una leyenda que me hacía detenerme. No porque fueran ingeniosas, sino porque eran tan cuidadosamente deshonestas. Aprendiendo a dejar ir, un cóctel a la vez. No todo el mundo entenderá tu transformación. Y está bien.
Cuando finalmente dejas de dar explicaciones, la vida se vuelve realmente buena. Usaba stacks como sin preocupaciones y vibras de retiro, fingiendo que los fines de semana de spa en los que desaparecía eran una especie de peregrinaje espiritual. Pero yo sabía la verdad. Detrás de cada foto con filtro había un recibo. Y detrás de cada recibo, una mentira. Publicó una desde Sedona que me hizo reír a carcajadas. Era una toma amplia. Megan sentada con las piernas cruzadas en una plataforma de yoga, los brazos levantados hacia las rocas rojas, vistiendo un sujetador deportivo blanco y una expresión que imitaba la paz. La leyenda decía, alineando mis chakras y mis intenciones. Sanada y sanando. La miré durante mucho tiempo, no porque me importara, sino porque la marca de tiempo en el recibo del hotel que dejó en nuestra basura mostraba una compra de vino a las 17 de la mañana de esa misma noche. Para 2. Guardé cada imagen en una carpeta encriptada, no por mezquindad, sino por precisión. Las catalogué por fecha, las cotejé con sus registros de viaje, las compilé con datos de geolocalización y capturas de pantalla de transacciones. Ya no se trataba de las fotos. Se trataba de la historia que ella estaba escribiendo y la que yo me estaba preparando para contar. Mia continuó ayudando en silencio. Venía con más capturas de pantalla, mensajes privados que Megan enviaba a su grupo. Uno tenía un vídeo de Coulton sin camisa lanzando besos a la cámara mientras Megan reía detrás del objetivo. No tiene ni idea, escribió debajo. El pobre Jared todavía piensa que el yoga es solo yoga. Había algo casi teatral en ello. La forma en que ostentaba su engaño, segura de que nadie se atrevería a desafiar su versión de la realidad. Mia lo expresó mejor una tarde mientras revisaba otra ronda de impresiones. Cree que su confianza es inmunidad. Asentí. Y su estética es un disfraz. Pero ningún filtro podía cubrir las inconsistencias. Y cuanto más publicaba, más pruebas recopilaba. Mientras tanto, en casa, desempeñaba el papel que ella todavía creía que no había abandonado. Respondía a sus llamadas, hacía preguntas educadas, comentaba sus historias con algunos emojis seleccionados. Ella respondía con corazones y guiños como si creyera que el espectáculo seguía en marcha. No tenía ni idea de que era la única que seguía actuando. Una noche, me envió un vídeo desde un baño de pétalos de rosa en Napa. Echándote de menos. Espero que el trabajo no sea demasiado estresante. Respondí, siempre haces que el estrés desaparezca. Y luego lo añadí a la carpeta titulada, Fabricaciones. El apartamento durante esas semanas se volvió inquietantemente silencioso. Dejé de poner música, dejé de preparar mis habituales expresos por la mañana. Me movía por las habitaciones como si ensayara una escena que ya conocía de memoria. Incluso las plantas empezaban a marchitarse, un detalle que no me importaba. Había algo apropiado en el lento desvanecimiento de la vida en este lugar. Una metáfora visual de un matrimonio que había estado muriendo más tiempo del que había admitido. Pero lo que me sorprendió fue que ya no sentía ira. Me sentía lúcido. No había necesidad de explotar, ni de confrontaciones dramáticas o acusaciones a gritos. Ese era el error que cometía la gente cuando todavía buscaba comprensión. Yo no necesitaba comprensión. Necesitaba un cierre con documentación. Y cada publicación que Megan compartía, cada sonrisa engreída sobre un cóctel que no pagaba, era un paso más cerca de eso. Ella estaba creando una fantasía, pero yo estaba construyendo un caso. Y a diferencia de sus filtros, los míos no necesitaban mentir. Fue un martes, a última hora de la mañana. Acababa de terminar de enviar por correo electrónico la cuenta forense que Mia me ayudó a encontrar cuando mi teléfono vibró con un nombre que no reconocí. «Señor Langston», preguntó la voz, educada pero demasiado practicada. «Sí. Soy Daniele, del equipo legal de su esposa, Megan Calvel. Llamamos para confirmar que ha recibido la presentación inicial». Parpadeé. «¿Presentación?» Procedimientos de divorcio. Se presentó esta mañana. Debería esperar los papeles por mensajero hoy o mañana. También se adjunta un formulario de divulgación financiera. Su equipo solicita una mediación acelerada. Me senté lentamente. La voz al otro lado no se inmutó. También incluye una lista de activos. Solicita la propiedad total del apartamento, los vehículos,
un paquete de manutención conyugal mensual y el reembolso retroactivo por trabajo emocional no remunerado. Casi me río. Casi. En cambio, dije, gracias. Esperaré al mensajero. Colgué, mirando por las ventanas del suelo al techo mientras un camión de reparto se arrastraba por la calle de abajo. Había hecho su movimiento, atacado primero, intentando pillarme desprevenido, queriéndolo todo. Y en ese momento, algo cambió. No pánico, ni siquiera sorpresa, solo el frío clic de la estrategia recargándose en mi pecho. Porque si pensaba que yo todavía estaba rezagado, todavía luchando por ponerme al día, no me conocía en absoluto. Llamé a Klein, mi abogado, y concerté una reunión inmediata. 2 horas después, estaba sentado en una sala de conferencias envuelta en cristal y jazz suave, hojeando el borrador inicial de las demandas de Megan. Va a por todas, dijo Klein con calma, señalando la lista de activos. Cuenta con tu silencio, tu culpa, quizás tu renuencia a luchar. Pero ya veo que ese no es el caso. Esbocé una sonrisa seca. Ni de lejos. Deslizó una gruesa carpeta por la mesa. Contestaremos a cada punto. Las pruebas que has proporcionado hablan por sí solas. Infidelidad, apropiación indebida de fondos maritales, intención de defraudar. Ella ha construido una imagen digital. Tú has construido un expediente. Asentí. Acelera todo. ¿Todo? Ahora. Enarcó una ceja. ¿Estás seguro? Positivo. No más esperas. No más fingimientos. Salí de ese edificio a una luz solar que se sentía más nítida de lo habitual. Fría pero esclarecedora. Esa noche, no me serví bourbon. No revisé las redes sociales. Me senté en el suelo del despacho y revisé todo. Las capturas de pantalla de Mia, los registros de vacaciones de Megan, cada leyenda engreída ahora convertida en un arma contra ella. Realmente pensaba que era intocable, que me rendiría, que la culpa que solía usar para manipularme seguiría funcionando. Pero la culpa solo es útil cuando crees que has hecho algo mal. Yo no lo había hecho. Jugué el juego mejor de lo que ella se dio cuenta. Y ahora había terminado de jugar. Mia pasó sobre las 8. Ni siquiera tuve que decirlo. Lo vio en mi cara en el segundo en que entró. Ha presentado la demanda. Asentí. Lo quiere todo. Mia dejó escapar un suspiro silencioso y sin humor. Por supuesto que sí. No lo va a conseguir, dije. No tiene ni idea de lo que he preparado. Mia se sentó a mi lado, apartándose el pelo de la cara, su voz firme. Entonces, ¿qué pasa ahora? Miré el enorme tablero de fechas y mentiras, y sonreí, no con alegría, sino con certeza. Ahora dije. Dejamos de recopilar. Empezamos a entregar. Porque el escenario estaba casi listo. Y si Megan pensaba que este divorcio iba a ser su gran escape, no había leído el acto final. Pero yo sí. Y estaba a punto de escribirlo. El apartamento estaba inusualmente quieto esa mañana. Ni el lejano taconeo de los tacones de Megan, ni el olor a champú en seco o velas cítricas, solo silencio, del tipo que te hace notar cosas como el zumbido de la nevera o el eco de tus propios pasos sobre las baldosas. Era el último día. Todo estaba listo. Me senté en el escritorio con mi café, negro, sin azúcar, revisando la última de mis cuentas. Cada activo había sido redirigido, los fideicomisos sellados, las contraseñas cambiadas. Mi nombre ahora solo estaba vinculado a lo que planeaba conservar. Y Megan. Encontraría sus tarjetas de crédito rechazadas al atardecer. El teléfono se iluminó. Mia había cumplido. Capturas de pantalla finales, chats grupales, mensajes directos, fotos, metadatos, verificaciones cruzadas. No escribió nada más. Ni emojis, ni comentarios. Solo el último ladrillo en el muro que habíamos estado construyendo en silencio. Respondí, recibido. Gracias. Unos minutos después, escuché el suave golpe que esperaba. Mia estaba allí, con un suave abrigo de lana, el pelo recogido, sin maquillaje. Parecía que no había dormido mucho, pero su expresión era tranquila,
como la de alguien que ya había hecho las paces con todo antes de entrar. Solo quería darte esto en persona, dijo, tendiendo un sobresellado. Dentro había 2 unidades USB, una para mi abogado, otra de respaldo. Estas son todas las exportaciones. Con marca de tiempo. Si alguna vez llega a los tribunales, no podrá darle la vuelta. Asentí, guardándolos en mi expediente. No tenías que llegar tan lejos. Sí, tenía que hacerlo. No hubo ceremonia, ni grandes emociones. Entró en la cocina, se sirvió un vaso de agua como si lo hubiera hecho 100 veces, y luego se paró frente a mí. No creo que ella te viera nunca, dijo Mia, sus ojos trazando la encimera. No de verdad. Solo la versión de ti que la hacía quedar bien. No respondí. No era necesario. Se acercó, sacando algo del bolsillo de su abrigo. Una pequeña Polaroid, granulada, mal iluminada. Megan y Coulton, con los brazos entrelazados, riendo en el espejo de algún hotel. Su mano estaba donde no debía estar. Su rostro estaba girado lo suficiente como para reconocerla. Mia la dejó sobre la mesa como una pieza final. Envió eso al chat grupal la semana pasada. Dijo que no podía esperar a terminar contigo. Las palabras no picaron. Ni siquiera hicieron eco. Simplemente cayeron, suaves, pesadas, finales. Miré la foto y luego la deslicé en la carpeta. ¿Sabe que me enviaste todo esto? Mia negó con la cabeza. No, y no lo sabrá. No por mí. La miré durante un largo momento. No con admiración, no con lástima, solo con comprensión. Nos habíamos convertido en algo raro. Una alianza silenciosa. No unida por el romance o la necesidad, sino por la verdad. Y la verdad, he aprendido, es más fuerte que cualquier acusación. Me voy esta noche, le dije. Mañana es demasiado tarde. Mia asintió, su voz baja. Lo sentirás aliviarse cuando la puerta se cierre detrás de ti. Se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. No le debes ni ira ni dolor. Solo la verdad. Intentó superarte. Lo sé. Sonrió apenas, y luego salió sin decir una palabra más. Me quedé allí un rato, sin moverme, sin hablar, solo respirando en el espacio vacío que dejó atrás. El apartamento se sentía más frío, pero no de una manera cruel. Se sentía despejado, como si algo finalmente hubiera sido exhalado. Abrí el cajón y saqué el sobre con los documentos finalizados. La portada decía, Índice de pruebas del Tour de la Libertad. Mi nombre estampado en negrita. El de Megan, debajo. Estaba hecho. No la batalla judicial que vendría. Sino la parte que importaba, la parte en la que dejé de ser el hombre que se quedaba en silencio. Esa parte terminaba hoy. Y el apartamento esperaba, silencioso, impecable, listo para su escena final. Llegó a casa a las 11:42 de la noche. La puerta hizo clic al abrirse como cualquier otra noche, suave, casual, como si no hubiera pasado los últimos 3 días fingiendo empoderamiento en Napa mientras su mundo se derrumbaba silenciosamente a sus espaldas. Yo ya estaba en el jacuzzi, con un vaso de bourbon en la mano, el vapor elevándose a mi alrededor como humo de un campo de batalla. No levanté la vista de inmediato, solo esperé, escuchando el clic de sus tacones sobre las baldosas, el susurro de su maleta rozando la pared, la pausa cuando me vio a través de la puerta corredera de cristal. Dudó, luego salió lentamente, con los brazos cruzados, el pelo aún perfecto. «Estás despierto hasta tarde», dijo, entrecerrando los ojos. Pensé en disfrutar de la vista, respondí, señalando el horizonte. Antes de que cambie. Megan inclinó la cabeza. ¿Qué se supone que significa eso? Señalé la otra silla. Quizá quieras sentarte. No lo hizo. En cambio, se adelantó, sus tacones haciendo clic en la terraza, su postura llena de esa confianza helada que llevaba como armadura. Estás siendo dramático. Sonreí dentro de mi vaso. Dile a tu novio que se traiga un traje. Lo necesitaremos en el tribunal. Parpadeó. Solo una vez. Afilada, rápida. Me levanté, el agua cayendo en cascada a mi alrededor mientras alcanzaba la toalla.
El calor en el aire no tenía nada que ver con el agua. Provenía de su silencio. No estás diciendo nada coherente, dijo, ahora demasiado rápido. Entré, me sequé las manos y saqué el archivo de la encimera de la cocina. La carpeta golpeó el granito con un golpe sordo. Página de título, Tour de la Libertad. Sus palabras. Su broma. ¿Ahora legalmente archivado como prueba? ¿Qué es esto? Un registro, dije. De los últimos 6 meses. Mentiras, ubicaciones, registros, capturas de pantalla, pagos, fotos, lo que se te ocurra. No se movió. Abrí la carpeta y la giré hacia ella. Megan escaneó la primera página. Su mandíbula se tensó. Eso es invasión de la privacidad, dijo, subiendo la voz. No, Megan, eso es una respuesta a una traición pública. Saqué los recibos, reservas de spa para 2, cargos de lujo vinculados a su tarjeta, pins de GPS de lugares en los que juró nunca haber estado. Luego añadí las capturas de pantalla, mensajes de chats grupales, burlas sobre mí, fotos de ella con Coulten. ¿Esto es algún tipo de castigo?, espetó, retrocediendo. No, es documentación. No estoy aquí para humillarte. Estoy aquí para terminar esto limpiamente. Su máscara se resquebrajó lo suficiente como para mostrar la furia debajo. Estás de farol, dijo. Nada de esto se sostiene en un tribunal. Te hundiré. Me acerqué. ¿Tranquilo? Controlado. Ya hablé con tu abogado. Tú presentaste la demanda primero. Querías el apartamento, el coche, la manutención, el control. Pero lo que olvidaste presentar fue cautela. Cerró la carpeta de un golpe. No vas a ganar. Esto no se trata de ganar, dije en voz baja. Se trata de cerrar la puerta y echar el cerrojo. Miró alrededor de la habitación como si no pudiera respirar, como si el espacio que una vez gobernó se hubiera vuelto extraño de la noche a la mañana. Estás destruyendo todo, susurró. No, dije. Tú lo destruiste. Yo solo estoy limpiando. Bajó la mirada. Por primera vez, lo vi. Miedo real. No de mí, sino de la exposición, de las consecuencias. Y la golpeó. Entonces supo que había perdido. No la discusión, el poder. Cogí el sobre y pasé a su lado. Los documentos están en el despacho. Mi abogado espera la llamada del tuyo. Tienes hasta el viernes para responder. Megan no habló, no se movió, solo se quedó allí, ahora descalza, deshaciéndose bajo el peso de su propio reflejo. ¿Y yo? No sentí nada. Ni alegría, ni venganza, solo claridad. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí y dejé que el silencio terminara la escena. 6 meses después, los atardeceres se ven diferentes. Los veo desde la terraza de mi nuevo lugar, una vieja casa de estilo artesano en Santa Bárbara que renové yo mismo. No es ostentosa como el apartamento. Sin encimeras de mármol ni luces con sensor de movimiento. Solo madera, calidez y ventanas que permanecen abiertas todo el día. Convertí la casa de huéspedes en un Airbnb de lujo. Reservado con 6 meses de antelación. Lo llamé, la salida silenciosa. A veces los huéspedes dejan notas en el diario de la cocina sobre lo pacífico que se siente, lo tranquilas que son las mañanas, como durmieron mejor aquí que en cualquier otro lugar en años. Conozco la sensación. El caso judicial terminó en silencio. Megan no se defendió. No realmente. Su abogado lo intentó durante un tiempo, pero las pruebas hablaron más alto que sus leyendas de Instagram. Perdió el apartamento, perdió el acceso a las cuentas compartidas. El coche que exigía fue embargado. Sus reclamaciones de manutención conyugal fueron desestimadas con prejuicio. Resulta que los registros forenses de infidelidad no combinan bien con los recibos de spa. Su novio se fue antes de que la tinta se secara. Se rumorea que la dejó después de que el dinero dejara de fluir. No me importó lo suficiente como para confirmarlo. Su cuenta de Instagram se oscureció hace 2 meses. Twitter eliminado. Lo último que publicó fue una cita vaga sobre ciclos que terminan para que otros mejores puedan comenzar. Sonreí cuando lo vi.
No porque estuviera feliz de que hubiera caído, sino porque yo ya no estaba debajo de ella. Mia y yo todavía hablamos. No todos los días, no con expectativas. Solo de vez en cuando. Un café compartido cerca del puerto. Un mensaje de texto cuando algo la hace reír. No hay romance. Todavía no. Pero hay confianza y paz. Y a veces eso es más sagrado. He vuelto a aprender a cocinar. Cosas sencillas. Verduras a la parrilla, pescado fresco del muelle. Pongo jazz de fondo y dejo que la casa huela a aceite de oliva y ajo en lugar de a estrés. Ahora hay un jardín en la parte de atrás. No es perfecto, pero es real. Y cada vez que algo nuevo florece, me recuerdo que esto es lo que sucede cuando dejas de regar las malas hierbas. A veces la gente pregunta qué pasó con Megan. Les digo la verdad. Ella se fue, y luego yo también. Solo que no de la manera que ella esperaba. Lo que nadie te dice sobre la traición es que no siempre te destroza. A veces te libera. Megan pensó que estaba escapando de un hombre demasiado aburrido para darse cuenta. Pero terminó perdiendo al único hombre que lo vio todo. No la sigo. No compruebo. Es solo otro fantasma en una galería de antiguas verdades. Pero recuerdo sus últimas palabras en esa cocina: estás destruyendo todo. Estaba equivocada. No estaba destruyendo. Estaba reconstruyendo. Y lo único que quedó sin pagar fue su última factura. La enmarqué. Cuelga junto a la puerta de la casa de huéspedes. Un recordatorio de que la paz, una vez ganada, nunca te debe nada.